Buenas tardes, hermanos. Es un placer para nosotros poder estar acá reunidos, sabiendo de que nuestra esperanza está en el Señor, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro consuelo está en Jesús, y es a Él a quien adoramos, a quien exaltamos, y es a un Dios eterno, un Dios verdadero, inmutable, que nunca cambia y que permanece fiel a su palabra y a sus promesas. Y quisiera que esa sea nuestra oración y nuestro ánimo también en esta tarde para iniciar el servicio de hoy. Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres fiel. Gracias porque en ti está nuestra esperanza de gloria. Señor, y con todo nuestro corazón sabemos de que tú eres fiel a tu palabra y que has preparado morada para nosotros en el cielo junto al Padre. Gracias porque, Señor, reconocemos de que tú eres Rey soberano en nuestras vidas, sobre tu iglesia. Tú eres príncipe de paz, Señor, y en ti encontramos consuelo. Tú eres nuestra roca fuerte. Te damos la honra y la gloria a ti. Ponemos el servicio en tus manos, Señor, y pedimos para que tu Espíritu Santo sea quien traiga convicción a nuestra vida de tu palabra, de tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y esto es nuestro Dios. Es increíble lo que tenemos. Gracias, Señor, por la abundancia de amor que tú tienes para nosotros. Gracias por su misericordia derramado en nuestras vidas. Un Dios bondadoso es obvio en su tratamiento a nosotros. Que tenemos un Dios que nos ama inmensamente. Señor, bendice este tiempo, bendice este servicio. Ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos, gusto a verlos. El libro de Jueces,
En capítulo 14, entonces, abre sus Biblias a capítulo 14 de Jueces. La semana pasada comenzamos a ver la historia de Sansón. Sansón fue el último juez sobre Israel y probablemente uno de los más famosos. Su nacimiento fue un milagro porque su mamá era estéril. Y el ángel del Señor anunció a ella primero y luego de nuevo a Manoah también que ellos tendrían un hijo. Podemos imaginar las noticias, ¿verdad? Esperando por un hijo. No sabemos por cuánto tiempo para escuchar del ángel del Señor. Ya llegó un hijo. También les dijo que ese hijo que nacería tendría el voto nazareo desde su nacimiento y por toda su vida. Y el voto nazareno era una consagración especial a Dios. La persona bajo este voto no podía comer o tomar nada de la vid o la sidra. Esa persona no podía tocar algo muerto, ni cortar su pelo. Sansón nació y en los últimos versículos de capítulo 13 dicen que el Señor lo bendijo y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse sobre él. Eso es donde terminamos. Pero necesitamos recordar que Sansón tenía mucho potencial. Él tenía todo lo que necesitaba para hacer mucho por Dios. Para responder al llamado de Dios en su vida y ser usado por Dios. Pero aprenderemos que Sansón termina siendo gobernado por su carne y falla en cumplir todo lo que Dios quería hacer con él. Ahora, al principio de este capítulo 14, Sansón tiene alrededor de 20 años y comenzamos a ver su verdadero carácter. Entonces vamos a empezar. Jueces, capítulo 14, en versículo 1 y vamos a leer hasta versículo 4. Diciendo Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Imagínense escuchando esto, si usted es el padre. De los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? Ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sansón y sus padres viven cerca de la ciudad de Sora, en el territorio de la tribu de Dan. Él va a Timnat. Eso es 5 kilómetros de donde vivía.
La ciudad de Timnat era el territorio de quién? Los filisteos, quienes eran enemigos de Israel. Y mientras estaba en territorio filisteo, se enamora de una filistea. Él va de regreso a Sora y les dice a sus padres que vio a una mujer, pero una mujer filistea. Y en versículo 3 dice que la tomará por esposa. ¿Y por qué? Eso es la clave, porque ella le agrada. Esa frase significa que ella era agradable a sus ojos. Sus ojos. Entonces, podemos ver en estos versículos que Sansón era un hombre que caminaba por vista y no por fe. Él claramente es gobernado por su carne y lo que le agrada sus ojos. Él parece no conocer a esa mujer. No sabemos si ellos hablaron, ¿verdad? La única cosa que sabemos definitivamente es que él la encuentra como hermosa. Nada más. Y recordemos que los padres de Sansón eran gente piadosa. Ellos escucharon y siguieron los mandamientos del ángel del Señor en cómo ellos necesitaban criar a su hijo, ¿verdad? 2 veces. El ángel habló primero con la mujer y ella estaba explicando todo a Manoah y él inmediatamente estaba orando y dice, Señor, por favor, manda su mensajero de nuevo. Y él explicó de nuevo todo a ellos. Eso es su deseo. Y necesitamos entender, el casarse con una persona de las naciones paganas era prohibido por la ley de Moisés. ¿Puede leer acerca de eso en Éxodo capítulo 34, versículos 12 al 16 y más en versículo 16, pero esa es la sección. Y también en Deuteronomio capítulo 7, en versículos 1 al 3. Y es obvio en cómo sus padres responden que ellos estaban en contra de ese matrimonio. Pero como Sansón caminaba en la carne, él no estaba tratando de agradar a Dios ni a sus padres piadosos. Eso no es su corazón. Él buscaba agradarse a sí mismo. ¿Viviendo para qué? Viviendo por placer. Eso es lo que vemos con Sansón. Y podemos imaginarnos cómo esto rompió el corazón de los padres de Sansón, ¿verdad? Podemos imaginar. Si tiene hijos, entienden, ¿verdad? Con mis hijos primero, la primera cosa que es lo más importante, que ellos definitivamente tienen una relación con Dios. Eso es lo más importante en el mundo para nosotros, como padres. Y luego es la persona que nuestros hijos eligen a casar. ¿Por qué? Porque esta decisión afecta el resto de sus vidas. Entonces, podemos imaginar cuando ellos escucharon, yo vi una mujer filistea. Oh no. Y recuerda, Sansón era el único hijo de ellos.
El hijo por el cual ellos habían orado, ¿verdad? Es un hijo milagro. Dios les había dicho a ellos que Él tenía un plan especial para la vida de Sansón, su hijo, y que quería usar su hijo para liberar a la nación de Israel de los filisteos. Ahora este hijo estaba rehusándose a escuchar a sus padres y la sabiduría de ellos. Sansón es un hombre guiado por sus pasiones, es un hombre guiado por sus deseos. A veces gente dice, bueno, está bien si somos guiados por nuestros deseos o pasiones. ¿Verdad? Estudie la vida de Sansón, especialmente el final de su vida, porque eso es un hombre gobernado por sus deseos y pasiones. Y vea cómo su vida termina. Y necesitamos entender como seguidores de Cristo, como personas que han sido redimidas por la preciosa sangre de Cristo, nuestras vidas no deberían ser marcadas por nuestras propias pasiones y deseos de la carne. Nuestras vidas deberían estar marcadas por la fidelidad y obediencia a la voluntad de Dios. Estas cosas deben marcar nuestras vidas. Y deberíamos vivir de una manera que alineamos nuestra voluntad y corazón con el corazón de Dios. Y no al revés. Tratando de alinear el corazón de Dios a nuestro corazón y nuestros planes. Eso es lo que sucede. Vamos Dios, ve ese plan. Yo quiero hacer esa cosa. Y en 2 años esto, y tenemos planes para Dios. Vamos conmigo. Dios alinea su corazón con mi corazón, mis deseos. Estas son las cosas que yo quiero hacer. Vamos conmigo. Y Dios está diciendo, pero eso no es mi plan para su vida. Yo quiero hacer esto con su vida. Y nuestro deseo y pasión debería ser el agradar a nuestro Dios, quien nos ama, quien nos perdonó y nos dio vida eterna. Vivimos para agradar el corazón de nuestro Dios. Él nos ama. ¿Sabe eso? Creo que no pensamos en esa realidad. Que Él nos ama. Y es increíble porque cuando sabemos que alguien nos ama, confiamos en la persona, ¿verdad? Tenemos confianza en esa persona. ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona tiene lo mejor y lo más alto en mente para nosotros. Yo sé esto con mi esposa. Yo sé mi esposa me ama. Entonces cuando ella está diciendo algo para mí o quiere algo para mí, yo sé ella tiene lo mejor en mente para mí. Y eso es mi esposa. Ahora, piensa eso. El creador del universo, Dios, nos ama. Y su amor es perfecto. Y es con este amor que Dios forma un plan y propósito para nuestras vidas. ¡Wow! Es en su amor Él forma un plan para nosotros.
Entonces, cuando sabemos verdaderamente con todo nuestro corazón que Dios me ama, podemos confiar completamente en Él, ¿verdad? Es fácil, we're like, wow, porque sabemos, Él tiene lo mejor y más alto en mente para mí. Es en eso. Entonces, ¿cómo describiría su vida? ¿Vive para agradar a Dios o para agradarse a sí mismo? ¿Cuál es el verdadero pasión y deseo de su corazón? Y es algo que debemos contestar honestamente. Porque es fácil simplemente decir, sí, quiero agradar a Dios con toda mi vida, ¿verdad? En cada área de su vida, sí. Pero honestamente, ¿toda su vida pertenece a Él? Vamos a continuar. Versículo 4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Este versículo, necesitamos entender qué está pasando aquí, demuestra la soberanía de Dios. Debemos entender que la decisión de Sansón de casarse con una mujer filistea no era de Dios. No era de Dios. Esto era contrario a la ley de Dios. Era desobediencia. Y esto es decir que es pecado. Pero Dios en su soberanía usó esta situación con Sansón a pesar de su pecado y no por su pecado. Aun cuando no permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas, Él es capaz de trabajar su voluntad. Es increíble pensar en eso. Pero Él es capaz. Dios cumpliría su propósito aún a pesar de la mala decisión de Sansón. Dios no forzó a Sansón a perseguir a una mujer filistea, ¿verdad? No. Fue su decisión. Pero Dios permitió eso y lo usó. Eso es lo que necesitamos entender. Dios es soberano. Él cumplirá sus propósitos con o sin nosotros. Pero lo mejor para nosotros es cuando nos unimos a su voluntad y cumplimos su propósito en y para nuestras vidas. Es lo mejor. Lo mejor para nosotros es el estar en el centro de la voluntad de Dios, siempre. Imagínense, por un momento, imagínense de qué manera hubiera usado Dios a Sansón si Sansón se hubiera unido y sometido a la buena y perfecta voluntad de Dios. Imagínense. Yo creo que versículo 5 de capítulo 13 de la vida de Sansón sería escrito diferente, donde dice eso, recuerden, de la semana pasada. Dice, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Comenzará. Esto fue las tristes noticias de Sansón. Solo comienza porque sabemos los jueces son levantados ¿para qué? Para liberar la nación de Israel por completo. Y creo que dice, si él fue completamente dedicado a la voluntad de Dios, que él salvará la nación de Israel. No simplemente comenzará. Y esto es la cosa. No es solo una cosa, pero eso es un hecho.
un hecho para nosotros. Dios siempre puede hacer mucho más en y con nosotros cuando caminamos en obediencia y sumisión a Él. Es un hecho. Él siempre es victorioso, disculpe. Y eso no cambia. Nunca cambia. Pero nosotros nos perdemos el gozo de ser parte de su gran plan y propósito eterno. Nosotros perdemos, no Dios. Dios siempre cumplirá su plan y propósito. Pero cuando estamos luchando en contra de Dios porque queremos caminar en nuestra propia voluntad, perdemos, no Dios. Además, el caminar en obediencia nos ahorrará mucho dolor. Porque al caminar en obediencia a Él, no tendremos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. ¿Sabe eso? Solo tenemos consecuencias cuando pecamos. Cuando pecamos. Sansón aquí debería haber estado yendo a la guerra contra los filisteos, ¿verdad? Para liberar a Israel. Pero en vez lo vemos en ¿qué? Una boda con los filisteos. ¡Wow! Lo opuesto. Continuamos, versículo 5. Vamos a leer hasta 9. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos y comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Como era la costumbre del día, sus padres van a hablar con los padres de la mujer. Fue normal. Sansón dejó de caminar por el camino con sus padres para caminar por medio de ¿qué? Una viña. ¿Recuerda su voto? En la viña. Lo que no era recomendable para alguien bajo el voto nazareo. Él no puede beber o comer nada de la vid. Allá se encuentra un joven león rugiente, a quien él despedaza sin mayor dificultad. Versículo 6 nos dice que Sansón pudo destruir al león porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Esto es la clave de su fuerza, es el Espíritu de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. ¡Qué increíble! El Espíritu Santo nos guía y ayuda en nuestros tiempos de necesidad. Cuando caminamos en el Espíritu Santo, Él nos defiende cuando Satanás, como león rugiente,
busca a quien devorar. Primero de Juan 4, versículo 4 dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sansón reúne con sus padres camino a Timnat, pero no les dice lo que pasó con el león. Llegan donde la mujer de nuevo y de nuevo dice que ella le agradaba a Sansón, ¿verdad? Versículo 8, pasan algunos días y Sansón regresa a ver al león que había matado y encuentra que un panal de miel dentro de su esqueleto. Él saca miel del panal y sin decirles a dónde había sacado la miel, le da a sus padres para que coman. Sabemos por qué él no dice nada, ¿verdad? ¿Por qué? Por su voto nazareo. Recuerda, ahora él tiene alrededor de 20 años. Él no es joven. Y él tenía prohibido tocar algo muerto. No solo el toque al león muerto, pero que vemos, también come del panal que se había formado dentro de lo que quedaba de su cuerpo. Claramente Sansón ha comenzado en el sendero equivocado. El sendero de compromiso. Es el sendero de desobediencia. Y necesitamos entender que estos senderos guían a la destrucción. Continuamos, versículo 10. Sansón hace un banquete. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré, ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: de devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Entonces 30 hombres filisteos, no israelitas, vienen a la celebración. Sansón hace un concurso donde el premio es 30 vestimentas de lino y 30 vestimentas de lujo. Les da una adivinanza que solo él sabría la respuesta. ¿Por qué? Porque se trataba de lo que pasó con el león y también con el panal de miel. Solo él sabe. Es por eso dice: por 3 días nadie puede adivinar. Versículo 15. Y al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió:
he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Y al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Los 30 hombres, ¿cómo no pueden resolver la adivinanza? Amenazan a la mujer y a su familia para que convenza a Sansón, que revela la solución de la adivinanza. Ella presiona por 7 días a Sansón, que le da la respuesta a su adivinanza. Él le da la respuesta y ella le da la información a los 30 hombres filisteos. Y no vemos que ella confía en Sansón como para decirle de la amenaza sobre ella y su familia. No hay confianza entre ellos. En vez, ella decide manipular a Sansón para que le dé la respuesta. Podemos ver similitudes entre a un creyente dispuesto a comprometerse con el mundo y con Sansón. Primero, esa persona se siente atraído por el mundo. Le parece placentero. Cuando su atención está en el mundo, su afección por el mundo comienza a controlarla. Y luego el mundo traiciona y derrota a esa persona dispuesta a comprometer sus convicciones. Entonces, ¿cómo podemos evitar ese patrón en nuestras vidas? La solución es fácil: entregando nuestras vidas completamente a Cristo. Es una vida de rendición absoluta, y no dejamos campo para áreas de compromiso. Eso es la solución. Ve lo que dice Romanos 13, versículo 14. Romanos 13, versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no hace provisión para los deseos de la carne. Vamos a terminar con versículos 19 al 20. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Vemos en estos versículos comienza la batalla con los filisteos. Sansón hace lo que la mujer le pide, pero por la decepción, Sansón no quiere entretener los filisteos ahora, ¿verdad? Ahora quiere luchar contra ellos.
Entonces, ¿qué vemos? Vemos cómo Dios usará esta situación para el beneficio de la nación de Israel. Dios empodera a Sansón con su espíritu y Sansón mata a 30 hombres filisteos. Lo que comienza aquí el conflicto entre Sansón y los filisteos. Recordemos que Sansón había sido escogido por Dios para liberar a la nación de Israel de la opresión de los filisteos. Pero Sansón, en vez de pelear contra ellos, eligió egoístamente casarse con una mujer filistea. Aún así, Dios en su soberanía usó la decisión egoísta de Sansón para cumplir su propósito, ¿verdad? La batalla ha comenzado. Pero de nuevo, imagínense si Sansón hubiera elegido desde el principio seguir la voluntad de Dios y que ser guiado por Él. Sería mucho mejor, ¿verdad? Guiado por Dios en todos tus caminos. Simplemente seguir su dirección desde un principio. Vamos a Salmos 32 para terminar. Salmos 32. Versículos 8 y 9. Salmos 32. Versículos 8 y 9. Aquí vemos dos maneras como Dios puede guiarnos. Salmos 32, empezamos en versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Versículo 9 describe a Sansón y también a veces, ¿qué? A nosotros. Como el caballo queremos correr e ir donde Dios no está guiando. O como el mulo, nos obstinamos y nos rehusamos a ir donde Él nos guíe. Pero lo que dice en versículo 8 es hermoso. Dice que si caminamos por fe, mirando hacia nuestro Dios, ¿qué dice? Él nos guiará en el camino que debemos andar. Y Él nos guiará con ¿qué? Eso me encanta. Con su ojo. Con su ojo. Si no tenemos nuestra mirada directamente en nuestro Señor y Dios, no vamos a ver a dónde su mirada nos dirige, ¿verdad? Entonces, ¿cuál describe su vida? ¿El caballo? ¿Corriendo antes de Dios? ¿Buscando su propio plan y propósito? Siempre diciendo, vamos Dios, vamos conmigo, vamos. Vea mi plan. ¿Como el caballo o el mulo? Que somos obstinados. Porque podemos ver, no queremos caminar en el sendero, en el camino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vemos el camino de Dios, sabemos, oh no, pero si yo sigue este camino,
Yo sigo en la dirección que Dios está guiando. Necesito quitar esa cosa. Necesito dejar esa relación. Necesito dejar esa cosa. Entonces no queremos ir. Somos obstinados. O tiene una mirada fijada en Dios. Porque sabe, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Entonces eso es mi ánimo. Fije su mirada. Fije sus ojos en su Señor, quien lo ama y quiere guiarlo. Amén. Señor, gracias por su palabra. Y Señor, gracias por ejemplo de Sansón. Hay mucho que podemos aprender de la vida de él. Pero la cosa que debemos entender es la mejor vida es solo lo que tenemos en Cristo. No hay nada mejor. No hay nada en este mundo compara a lo que tenemos en Cristo. Debemos entender que nuestro Dios nos ama inmensamente. Y de tu amor, tú formas su plan para nosotros. Señor, ayúdanos a confiar solo en ti. Que no estamos caminando como Sansón, caminando por vista. Pero que estamos caminando por fe diariamente, porque nuestra confianza es solo en ti. Esto es lo mejor vida. Señor, pedimos estas cosas en tu glorioso nombre.